En un rincón apacible de la ciudad de Medellín, donde el cielo nublado cubría la ciudad y el aire fresco y húmedo llenaba el ambiente. Nos encontrábamos en nuestro café habitual, aquel pequeño refugio en medio de la rutina diaria, donde el aroma a café recién molido y el suave murmullo de las conversaciones creaban la atmósfera perfecta para una tarde tranquila. Mi amigo, el doctor Simeón, un juez retirado, con una vasta experiencia, siempre tenía historias cautivadoras sobre los días en que impartía justicia. Sin embargo, aquella tarde algo en su mirada me hizo percatarme de que este relato sería diferente. Con una mirada pensativa dejó el café a un lado antes de dirigirme una mirada seria, casi distante. Su expresión lo delataba. Estaba por relatarme algo que lo había marcado profundamente. Se inclinó ligeramente hacia mí y, sin apartar los ojos del vapor que ascendía de su taza, comenzó a contarme sobre un caso que, según él, había sido uno de los más complejos y difíciles de su carrera judicial. Hablaba de dos hermanos, de una disputa por un pedazo de tierra, pero pronto supe que aquello no era solo un conflicto legal común. Lo que parecía ser una simple controversia se había convertido en una tragedia que marcaría a generaciones enteras. Escuchémoslo. Te voy a contar una historia, una que me marcó profundamente y que sé que de alguna forma te hará pensar. Estaba yo en mi despacho cuando llegó un caso que, en ese momento, parecía ser uno más en la larga lista de disputas legales. Pero lo que no sabía era que este pleito cambiaría mi perspectiva de la justicia para siempre. El caso involucraba a dos hermanos que, en su niñez, se habían amado profundamente. Crecieron juntos, compartieron risas, aventuras y sueños, como cualquier par de niños cercanos. Pero como a veces pasa, las cosas cambiaron con el tiempo. La herencia de un pedazo de tierra, algo que en teoría debería haber sido un alivio para ellos, se convirtió en el origen de un conflicto que, te lo aseguro, ninguno de los dos merecía. Desde el principio, este pleito me pareció absurdo. No eran ricos, no tenían propiedades ni fortunas, y ambos se enfrentaban a dificultades económicas que bien podrían haber resuelto si se hubieran puesto de acuerdo. Pero el orgullo y la codicia los cegó. ¿Te imaginas, verdad? Lo que podría haber sido una oportunidad de reconciliación se transformó en un campo de batalla legal. Los abogados hicieron su trabajo extendiendo la disputa, y los hermanos que antes compartían todo se llenaron de rencor. Las reuniones familiares, que alguna vez fueron momentos de amor y complicidad, pronto se volvieron tensas. Ya no se hablaban entre ellos directamente, sino a través de intermediarios. No hacía falta ser un experto para ver cómo el resentimiento crecía entre ellos como un veneno que los iba corroyendo por dentro. Y lo más triste, lo más desgarrador, es que a medida que pasaban los años, los dos fueron envejeciendo. Las noches sin dormir, las discusiones interminables, los trámites legales. Todo eso los desgastó de una forma que ni siquiera imaginarías. Finalmente, ambos murieron sin haber resuelto el conflicto, llevando consigo ese peso que, en el fondo, ni ellos entendían del todo. Te cuento, mi querido amigo, que el funeral del primero fue especialmente doloroso. Su hermano sobreviviente no estuvo presente y los familiares de este último tampoco se hicieron cargo. El vacío en el aire era tan palpable, tan pesado, que casi podía sentirlo. Y lo peor vino después. Cuando el segundo hermano murió, la historia se repitió. Los que aún quedaban, los descendientes, decidieron no asistir, perpetuando el rencor, incluso en la muerte. El perdón y la reconciliación fueron reemplazados por el orgullo, y lo que debía haber sido una despedida cargada de lágrimas y abrazos se convirtió en una ceremonia fría y distante. Pero eso no fue lo más triste. Lo que vino después fue aún más doloroso. Los hijos de los hermanos, influenciados por el mismo orgullo y la misma presión social que había destruido a sus padres, continuaron con la disputa. Y lo que antes eran reuniones familiares llenas de alegría, ahora eran escenarios de hostilidad. Los primos, que alguna vez compartieron risas, se distanciaron. Ya no quedaba nada de lo que antes unía a la familia. Solo quedaban corazones divididos. Lo más curioso, aunque irónico, es que después de años de peleas interminables, un giro inesperado ocurrió. Las esposas de los hijos de los hermanos decidieron intervenir. Fue un movimiento astuto, casi silencioso,
Les hicieron ver a sus maridos lo absurdo del conflicto y al final, en cuestión de días, lo que había sido una guerra legal que duró años se resolvió. En días. Cuando todos pensaban que nunca encontrarían una salida, las esposas, con su influencia, lograron que todo llegara a su fin. Pero aquí viene la ironía que te va a dejar pensando, mi querido amigo. Esos bienes heredados que fueron el centro de la disputa terminaron dilapidados. ¿Sabes cómo? En lujos, licor y cosas que, en realidad, no valían nada. Lo que durante tanto tiempo fue motivo de una batalla interminable, terminó disolviéndose en cosas superficiales que no dejaron nada. Y cuando esos bienes se agotaron, los herederos, que por un momento vivieron con ostentación, se encontraron sumidos en la miseria. Aquello por lo que pelearon tanto ya no existía, y con ello se desvaneció la posibilidad de una vida mejor. Ese caso, déjame decirte, me marcó profundamente. No fue el más complejo ni el más mediático, pero fue el que más me hizo cuestionar el propósito de mi labor. Yo traté de mediar, sugerí reconciliaciones, traté de advertirles sobre las consecuencias, pero la obstinación de ambos lados fue más fuerte que cualquier palabra razonable. Y lo que más me dolió, lo que más me tocó, fue ver cómo el rencor transformó a personas comunes en sombras de lo que eran. Ver cómo ese conflicto se pasó de generación en generación como una enfermedad que no se podía erradicar. Fue entonces cuando entendí que la justicia, por más imparcial que sea, no siempre puede sanar corazones rotos. Y la ceguera del orgullo es algo que la razón no puede penetrar. ¿Sabes cuál fue la verdadera tragedia? No fue que pelearan por un pedazo de tierra. No, lo peor fue cómo se destruyeron a sí mismos. Dos hermanos, que alguna vez se amaron, se destruyeron por el orgullo, dejando como legado un conflicto que envenenó a sus hijos. Al final, ni ellos ni sus familias encontraron paz ni prosperidad. Perdieron todo: la propiedad, las relaciones, los años que jamás volverán. Y esa es la lección, ¿ves? No es la tierra ni lo que creemos merecer. La verdadera tragedia está en cómo el rencor y la codicia envenenan todo, dejando a la justicia impotente frente a almas cegadas. Aprendí esto a un alto costo, y ahora sé que no son las disputas con los demás las que nos quiebran, sino aquellas que llevamos en lo más profundo de nosotros mismos.